Bienvenidos a Tu Momento y en una semana más. Y esta semana tenemos una temática que me lleváis pidiendo desde hace muchísimo tiempo y vamos a hablar del ayuno intermitente. ¿Y con quién mejor que con Ana Grifols? Bienvenida. Hola, la verdad que es un placer estar aquí con todas vosotras y espero poder dar un poco de luz en este tema que hay tantas, tantas formas de pensar y de verlo que a veces nos podemos liar un poquito. Correcto, correcto. Y por eso tenía muchísimas ganas de hablar contigo por este tema, porque al final en Internet hoy en día hay un montón de información contradictoria. Pero antes de todo, cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, es curioso porque se me da muy mal presentarme, pero yo soy Ana Grifols, soy dietista nutricionista y yo me dedico sobre todo al ámbito deportivo, ¿no? Aunque a veces me preguntan, ¿pero podrías hacer dietas a una persona normal? Digo, sí, pero no me gusta tanto como estar rodeada de deportistas, ¿no? Es que es donde yo disfruto de verdad. Así que, bueno, de ahí empecé a transmitir mis conocimientos a través de diferentes redes sociales, medios de comunicación y supongo que de ahí me conociste. Sí, de hecho te conocí a través de tu podcast, porque me gusta mucho escuchar podcast, evidentemente, y me gusta mucho cómo transmites y cómo explicas las cosas de una forma muy sencilla, que al final eh, es lo que necesitamos, ¿no? Porque cuando entramos ya en términos más complicados te lías. Sí, cuesta mucho a veces bajar un poquito lo que es la tecnicidad que hay dentro del cerebro, ¿no? Porque yo al final soy de ciencias de la salud y soy del ámbito científico, ¿no? Pero mucha gente me decía, vale, Ana, esto hace 15 años cuando empecé, dice, esto que me has dicho, tradúcemelo, dímelo en un idioma que yo lo entienda. Y ahí me di cuenta que aunque tú sepas muy bien algo, la mayor parte de la gente no lo sabe. Y hay una Totalmente. cosa muy peligrosa en el mundo de la comunicación y de las redes sociales y del podcast, sobre todo, bueno, en cualquier medio de comunicación, que a veces se usa las palabras técnicas para que tú pienses que esa persona tiene muchos conocimientos cuando realmente no los tiene. Son estas medias verdades, ¿no? Jugar a las medias Correcto. tintas. Y yo intento bajar el nivel de este tecnicismo y sobre todo mencionar artículos o decir que al final lo que yo digo pues puede ser que dentro de unos años cambie porque la ciencia, sobre todo en el mundo de la nutrición y el deporte y la salud, es cambiante. Y esto es algo que tenemos que ser muy conscientes, que yo lo que digo ahora no es lo que decía hace 15 años a mis alumnos de la universidad. Correcto, no, no, totalmente. Y de hecho hay un punto que me llamó muchísimo la atención porque, bueno, yo también he estado mirando, ¿no? El tema del ayuno, pero hablas de dos conceptos, hablas del ayuno y del ayuno deportivo, que eso es un tema que me gustó porque me gustaría que explicaras si son las mismas prácticas o son distintas. Son distintas completamente. Lo que pasa es que se mezclan porque no se entienden muy bien y de ahí que lo acuñaran estos dos conceptos, ¿no? Tenemos que entender que el ayuno hace miles de años que se practica. O sea, si nosotros pensamos en nuestros ancestros que comían una vez cada día o una vez cada 2 días, pues ya estaban haciendo ayuno, ¿no? El ayuno es la incapacidad para comer durante un periodo de tiempo. Pero luego está lo que usamos como un medio para aumentar el rendimiento del deportista, sobre todo de varones poco entrenados, porque las mujeres tenemos la ventaja de que este punto lo tenemos un pelín más entrenado que los hombres, pero también podemos entrenarlo más, que es el uso de las grasas como metabolismo energético. Es decir, que tú en tu práctica deportiva puedas ser mucho más eficiente usando estos ácidos grasos para obtener energía, porque un gramo de grasa te va a dar 9 calorías, pero un gramo de carbohidratos solamente 4. Entonces es muy eficaz usar las grasas. Las mujeres, como ya tenemos de por sí, por biología propia nuestra, más grasas, pues somos más eficientes usándolo, pero esto no significa que no podamos potenciarlo todavía más. Y los hombres, este uso de las grasas les cuesta un pelín más, pero con el tiempo y el ejercicio, la buena alimentación y este ayuno deportivo pueden mejorarlo. Al final yo creo que son conceptos muy chulos, ¿no? Pero me preguntaréis, ¿pero qué es, Ana? Bueno, pues mira, el ayuno, ¿vale? Si no hablamos de término deportivo, puede ser lo que ahora conocemos. Bueno, pues oye, yo quiero estar un día sin comer. Bueno, pues como el ramadán, ¿vale? El ramadán es un tipo de ayuno. Pues ya está, estás todas las horas de sol sin comer y luego comes durante la noche. Nosotros ahora se ha popularizado mucho el ayuno intermitente, ¿no? Sobre todo 12-12, que es 12 horas sin comer, 12 horas comiendo, o 14-12, ¿no?
o 16, 14, perdón, yo hoy también cuento mal, 14:10 10, o 16:08, 16, ¿no? 8. El primer número son las horas que te pasas sin comer. ¿Qué ocurre aquí? Que hay un tema de cultura, ¿no? En España o en la zona mediterránea se suele comer, cenar mucho más tarde y desayunar pronto, porque tenemos más horas de sol, sobre todo ahora que se acerca ya el veranito, que se alargan los días, ¿vale? Vas viendo que poco a poco las costumbres de las personas van retrasando la cena hasta algunas que pueden comer a las 10 o a las 11 de la noche. ¿Qué pasa? Que desayunan a las 8 o 9, ¿vale? No, no pasa, o bueno, sí, pasa un tiempo de digestión, pero a veces te levantas que estás lleno todavía. Yo siempre digo que si esto lo cambiáramos y adoptáramos un estilo más nórdico, ¿no? Que cenan más pronto, pues podríamos, bueno, mejorar algunas digestiones. Porque para mí es importante tener una buena digestión antes de irnos a la cama, pero como todo, esto es una cosa mía, porque hay gente que por trabajo o porque a ellos no les molesta, tampoco ocurre nada si cenan más tarde, ¿no? Pero si me pongo a mí como caso, puedo deciros que yo toda la vida he desayunado entre las 8 o las 9 y he cenado entre las 6:30 y las 7:30, las 8 ya para mí es muy tarde, pero yo lo he hecho siempre. Entonces, yo para mí esto es un ayuno intermitente, estar casi 14 horas sin comer desde la cena hasta el desayuno. No, porque es un hábito que he adquirido toda la vida. Y esta es la idea, que esto sea un hábito. Porque si tú adquieres un ayuno intermitente con la intención de perder peso, no es para lo que sirve. Sirve para cambiar hábitos, para ver si a ti se te mejoran las digestiones y si tú te encuentras mejor. Si no, no hace falta ni que empecemos. ¿Vale? Entonces, Correcto. depende de cada uno de nosotros. Cuando pasamos a esto otro, que es el ayuno deportivo es para usar más las grasas como fuente energética, como hemos comentado, y se hace eliminando los carbohidratos, cosa que no me gusta que sea siempre, pero los eliminamos, bajamos la aportación de carbohidratos de nuestra alimentación desde el día anterior. Es decir, yo a partir de mediodía no doy carbohidratos y al igual los carbohidratos del mediodía son legumbres que tienen menos cantidad de carbohidratos, algo así. Si hacemos un poquito de activación por la tarde, mejor. Mi intención es bajar las reservas de carbohidratos, de glucógeno, Ujú. en nuestro músculo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos levantemos al día siguiente estemos en lo que se llama deplección de glucógeno, es decir, que tengamos las reservas bajitas de glucógeno muscular, para que el cuerpo se obligue a no usar el carbohidrato como fuente energética, que es muy fácil para él usarla, sino tirar de grasa, que es más costoso Grasa. para él. Ese es el Ah, objetivo. Pero ¿qué ah, ocurre? Que aquí la gente se confunde, dice, ah, pues yo no como desde la comida. No es no comer, es no comer carbohidrato. ajá, correcto. Luego, entonces, la cuestión es cuando hay tanta información en redes, ¿no? Ahora con todo este tema de las redes sociales, y yo creo que hay también mucha desinformación a nivel de redes sociales. Entonces, mi consulta es, ¿cuáles son los errores más comunes que se generan haciendo el ayuno? Bueno, pues mira, uno es forzar algo que no es natural para tu cuerpo. Tú puedes forzarlo si quieres durante una semana porque quizá te falta adaptación, pero si al cabo de una semana ves que no te encuentras bien, que tienes más hambre luego, ¿vale? Seguramente no será para ti, se tiene que buscar otra estrategia. Al final hay tantas maneras de alimentarnos como personas hay en el mundo. Hay Ujú. personas que les puede sentar muy bien estar 12 horas sin comer y otras que es imposible, que tienen mucha hambre. Entonces es mejor que hagan pequeñas ingestas a lo largo de todo el día y que las repartan más. Y si están 8 horas solamente con la digestión nocturna, tampoco pasa nada mientras a esta persona le vaya bien. Otro error Sí, es pensar que el ayuno nos va a salvar de todo, ¿vale? sí, El ayuno va bien para la diabetes, el ayuno va bien para perder peso. Mentira. O sea, no va bien para nada a no ser que tú cuides la alimentación de base. Un ayuno no se hace para perder peso, se hace para luego equilibrar los demás momentos de los las momentos. ingestas. Y Ujú. luego en el ayuno deportivo el problema es que a veces pues nos levantamos y no comemos. Ostras, si ya estás en deplección de glucógeno, ¿vale? Por la mañana puedes comer, pero puedes comer cosas que no tengan carbohidratos. Yo a mis atletas les digo, chicos, os podéis tomar un café si queréis, sin leche, porque la leche tiene un poquito de carbohidrato, sin azúcar, sin miel.
sin edulcorantes, porque esto puede activar los picos de insulina también, por el mero hecho de llevar al té a la boca algo dulce, pero sí que podéis comer, pues eso, un cafecito solo y luego una tortilla de un par de huevos, un aguacate o tofu, ¿vale? Proteína, incluso frutos secos, porque el fruto seco no tiene apenas carbohidrato, tiene grasa y tiene proteína. Entonces, estos dos nutrientes sí podemos aportarlos porque no te subirán las reservas No de te estuvieran. glucógeno. Muy bien. Y antes hablabas de la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Em, ¿Cómo responde el ayuno en un cuerpo de una mujer y en un cuerpo de un hombre? Porque esto siempre es algo que también me has sacado así la curiosidad. Sí, bueno, es muy chulo, ¿no? A mí me encanta porque a mí me encanta trabajar con chicos y chicas y ver las diferencias, quizá porque al principio de mi carrera era incapaz de saber cómo alimentar a una mujer, es triste decirlo, pero como todos los estudios se hacen en hombres, realmente la mujer está infraestudiada. Esto es una realidad que estamos cambiando, ¿vale? Por suerte ahora cada vez hay más igualdad, los estudios ya se preocupan de que haya población femenina, aunque sea poca, que las incluyan. ¿Vale? Porque si no, si pues, como solo tienes una, la descartas, nunca vas a tener mucha bibliografía y ya Decía, suficientes pocas mujeres deportistas hay para que descartes las tres que te vienen en un estudio. Pero lo guay es que es diferente la forma de alimentarse. La mujer no necesita tantos carbohidratos, pero sí necesita aportarlos, que esto es un error. A veces pensamos que una dieta baja en carbohidratos es la mejor, no. O sea, una dieta equilibrada es la mejor, pero sí que es verdad que la mujer tiene un poquito menos de necesidad de carbohidratos que el hombre porque necesita más grasa, ¿vale? Luego también hay los diferentes ciclos en los que aparece la correcto. mujer. A mí me flipa porque siempre digo lo mismo, digo, un hombre para mí es muy plano, es muy sencillo, es muy guay tratar con hombres porque sabes que van a reaccionar igual, o sea, tú ya vas a saber cómo es la línea. Una mujer no, somos auténticas bombas de relojería. Nunca sabes qué va a pasar de un mes para otro. Pueden ser cosas completamente diferentes en un mismo ciclo menstrual o luego ya cuando te vienen con el embarazo, que es una maravilla tratar mujeres embarazadas o en la Menopausia. perimenopausia o menopausia, Menopausia. ¿sabes? Porque me dicen las chicas, dice, pero Ana, la menopausia, porque yo me la empiezo a notar, la menstruación me empieza a hacer el tonto, ¿cuánto dura? Digo, uff, o sea, depende. Tengo chicas que casi ni la notan, que pasan así de refilón y otras que pueden estar 10 años. Con Entonces, síntomas. claro, en una mujer, así como en los hombres puedes decir más, para mí puedes hacer pautas más generales, en una mujer es tan individual que yo a veces lo digo, no me atrevo. El otro día estaba haciendo una conferencia precisamente de mujeres y dije, yo no me atrevo a deciros. Tú como mujer, antes de la ovulación tienes que comer así y después asá, o en la perimenopausia así asá. No, se te tiene que estudiar a ti como eres. Y si estás teniendo muchos problemas con sofocos, con insomnio, ¿no? ¿Qué ocurre? Te levantas por la noche inquieta, estás con taquicardia, a veces también puede suceder. Ir a una profesional, porque sí que es verdad que la alimentación es un puntal que se tiene que tratar, pero lo mejor es tratarlo con anterioridad, que es cuando precisamente no le damos la importancia. Yo ya tengo que empezar a cuidar la alimentación porque dentro de 10 años o 15 años ya empezaré a tener síntomas. O sea, mi madre empezó muy joven, con 42, 44 años. Entonces yo con 10 años seguramente ya estaré en perimenopausia. Y si me cuido ahora voy a tener menos síntomas. Entonces, es importante esto, tener en cuenta de que cada mujer es única porque depende de sus ciclos. Y a mí los estudios en mujeres en edades fértiles, ¿no? Que tienen la menstruación en deporte, es muy difícil aplicarlo a todas. Primero porque hay pocos sujetos y luego porque cada una tiene un periodo de ovulación y de menstruación diferente. A una le Diferente. puede durar 24 horas y a otra 4 o 5 días la ovulación, ¿no? Entonces dices, wow, pero sí, es muy importante saber cuándo es. Entonces, nada, cada una se la trata de forma individual. Además, podemos saberlo por nuestra temperatura corporal. ¿Vale? Si nos vamos midiendo la temperatura corporal, lo ideal es hacerlo a nivel rectal. Ya sé que no queda muy bonito decirlo, pero es la más precisa, ¿vale? Que es como se hace a los bebés pequeñitos para saber cómo están, porque Correcto. aquí en el debajo de la axila pues puede tener algunos errores. Y entonces Vale. de esta manera cuando aumenta un pelín nuestra temperatura puede estar varios días elevada en ciertos periodos del mes porque tenemos, pues esto, la ovulación y ahí determinar cuándo empieza nuestra ovulación, cómo son
ciclos. ¿Cómo son nuestras menstruaciones? ¿Son abundantes, son duras, son largas, son cortas? Porque menstruaciones largas y abundantes pueden llevarte Abundante. a anemia recurrente. Correcto. Wow, qué interesante. Y dentro del ayuno, ¿qué actividad física es más compatible con el ayuno? Es decir, yo entiendo que no es lo mismo salir a correr 20 kilómetros que hacer una sesión suave de yoga. Totalmente. El yoga está súper indicado con el ayuno. ¿Por qué? Porque es una práctica que tiras mucho de grasas, ¿vale? Entonces Ah, es muy fácil que el cuerpo, como no subes las pulsaciones, pero sí estás trabajando la la fuerza y un fuerza. poquito a nivel cardiovascular, pero no demasiado, ¿vale? Lo que consigues es que sea un ejercicio muy efectivo. Y no hace falta que sea una clase suave Wow. de yoga, ¿eh? Puedes hacer una horita completa e intensa. Claro, a ver, no empieces ya de buenas a primeras a intenso, pero ya me entiendes. Claro, el problema es cuando te dicen, no, es que yo quiero hacer una media maratón en ayunas. Digo, a ver, hijo mío, esto no, a no ser que lo hagas casi caminando o muy suavecito todo el rato, no porque tendríamos que romperlo a mitad de ruta, que esto también lo hacemos, ¿eh? En sesiones muy largas, trabajamos durante 45 minutos al inicio y luego podemos irlo aumentando hasta en el caso de los élite a 2 horas, ¿vale? Pero en caso Ujú. de personas normales, rompemos el ayuno a la hora y cuarto, hora y media, a no ser que estemos haciendo trekking, que ahí podemos alargar un poco más. ¿Veis? Pero al final depende del deporte, del tipo de intensidad que tú lleves y de si eres hombre o mujer. Los hombres necesitan más entrenamiento en ayunas que las mujeres. Wow. Bueno, esto me gusta que lo digas porque es ahí donde hay muchísima confusión, ¿no? Y luego, desde tu enfoque profesional, ya directamente, ¿cuándo puede ser beneficioso el ayuno deportivo y cuándo puede ser contraproducente? Mira, el ayuno deportivo te sirve para prepararte para eventos de larga distancia. Si tú te estás preparando una media maratón que vas a ir, claro, una media maratón para mí es una distancia ya que mis atletas la pueden hacer en hora y cuarto, máximo 2 horitas y algo, ¿vale? A no ser que vayas muy suave, una media maratón normalmente se hace bastante intenso. A partir de maratón, ¿vale? Que ya bajas un poquito los ritmos, puede ser interesante, pero sobre todo zona 2, zona 3 a nivel cardiovascular. Es decir, ni que no vayas muy intenso, medio, bajo. ¿Por Bajo. qué? Porque si tú vas a hacer una competición y te estás preparando una competición que vas a ir siempre a una intensidad media alta, el ayuno no te va a servir porque no vas a tirar de grasas, vas a tirar de carbohidratos. En cambio, es muy Claro. efectivo para entrenamientos, por ejemplo, para alguien que se prepare un Ironman, para alguien que se prepare una ultradistancia de montaña, ¿vale? Para alguien que se prepare una competición larga de nado en aguas abiertas, para estas carreras tan largas que los ritmos es imposible que sean muy altos de principio a fin. Hay puntas en las que usarás los carbohidratos, por supuesto, pero la mayor parte del tiempo tirarás de grasas. En un evento como Mont Blanc, que son 168, 170 kilómetros por montaña, 10.000 o 20.000 positivos, ya ni me acuerdo, creo que son 10.000, pues, o 20.000, ya no lo sé, ¿eh? Pero en este caso, los atletas que yo llevo al Mont Blanc, pues tiran los élite un 60% de grasas y las personas normales, pues podemos tirar un 80% de grasas, ¿vale? Ah, Entonces, claro, en eventos tan largos, al final, ahí es donde te interesa. Pero si tú me dices, estoy preparando un 10K, ¿y qué quieres hacer? Mi mejor marca personal. No te va a servir de nada un entrenamiento en ayunas. no, no, claro, evidentemente. Wow. ¿Y cómo sabemos si el ayuno me está sentando bien? Porque esto es algo que también o puede estar afectando, ¿no? Negativamente nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos detectar con síntomas físicos? Yo soy muy partidaria de escucharnos, aunque hemos olvidado de escucharnos, ¿no? Pero tú lo sabes. O sea, si tú haces el ayuno y te notas inquieto, te notas que pierdes la concentración, que no estás muy bien, que te notas luego que atracas la nevera,
pues quizá no es lo mejor. Pero si tú haces el ayuno, ¿no? O lo haces puntualmente porque quizá te has levantado sin hambre, dices, no, pues hoy voy a hacer mi sesión de yoga, ¿no? Más en ayuno, tomándome solamente una infusión o algo porque me noto todavía lleno. Y luego estás bien y ves que luego por la tarde no tienes ganas de comerte la nevera entera, ¿vale? Que tus sensaciones son buenas, te notas enérgico. Ese es un punto muy importante. Yo tengo personas que hacen ayunos prácticamente todos los días por un tema de Ujú. sensaciones corporales. Eso que dicen levantarse y desayunar, bueno, depende, porque quizá a ti no te va bien. Ahora, sí Correcto. que es verdad que hay personas que dicen yo me estoy preparando una maratón, pero entreno siempre en ayunas porque no me sienta bien el desayuno. Ahí les digo, ojito, porque para la maratón vas a tener que comer. O lo empezamos a Claro. probar ahora o O vas a no. llegar y no vas a poder comer nada. Y entonces ahí, pues algunos días entrenamos en los entrenamientos largos el desayuno, que es un entrenamiento más. Entrenar el Oh, desayuno, wow. entrenar el sistema digestivo, es mucho más complicado de lo que pensamos a priori. Pero las sensaciones, escucharnos, cómo te encuentras tú, cómo está tu cerebro, ¿no? ¿Estás activa, estás dormida, estás enérgica, estás irritable, ¿no? Hay personas que hacen ayuno y se sienten irritables. Esto es muy fácil. Si estás con el marido, depende de cómo le contestes, ya sabes que estás irritable. Totalmente, sí, sí. Ostras, qué interesante. Y para quienes quieran experimentar con el ayuno y evidentemente el deporte de una forma segura, ¿eh? ¿Por dónde recomendarías que empezaran? Aparte de, evidentemente, de trabajar con una nutricionista. Mira, yo empezaría con una pauta tan fácil como este 12-12. O sea, no liarnos a más porque hay gente que empieza ya 16 horas de ayuno. No, espérate. O sea, tú empieza por pasarte 12 horas sin comer y luego las siguientes comiendo. No tienes que restringir ningún alimento. Es tan sencillo como si no quieres de cenar tan pronto como yo, pues cenas a las 8:30 y desayunas a las 8:30. Mm. Y ves si te sienta bien. Es una pauta súper adecuada. Ujú. Luego, si ves que estás un par de semanas así, dices, ostras, pues me sienta bien, creo que voy a probar a ver el 14, ¿vale? Pues entonces sí, tenemos que adelantar un poquito la cena, ¿vale? Podremos cenar, pues no sé, a las 8, por ejemplo, o 7:30, ¿vale? Y entonces comeríamos o desayunaríamos a las 9:30 o a las 10. Ya estaríamos haciendo un ayuno de 14 horas, ¿vale? Si te sienta bien esto, fíjate que en estos dos casos no prescindo del desayuno ni de la cena. No se trata de eliminar comidas, sino que hagas una buena digestión y el resto del día aportes los mismos nutrientes. ¿Qué ocurre? Que a partir de 16 horas ya sí que es difícil poner todas las comidas, ¿vale? Esto se hace para Claro, personas que no tienen mucha hambre, por ejemplo, y entonces, bueno, puedes saltarte sí el desayuno, pero no la media mañana. la mañana. Claro, entonces tú, pues desayunarías, pues imagínate, un ayuno de 16 horas, ¿vale? Pues cenas a las 8 de la tarde y la primera ingesta será a las 12 del mediodía. Pero a las 12 comes, no comes la comida, ¿eh? Haces una media Una mañana media, mañana. completa. Luego Ujú. comes a las 2:30, 3 de la tarde. Haces tu merienda y haces tu cena a las 8. ¿Veis? Tenemos las 4 o 5 ingestas igual. Y si Guau, nos saltáramos alguna ingesta, alguna media mañana o merienda, se trata de aumentar las otras tres las ingestas. otras tres. Ah, qué interesante. Y para ya ir encajando todo en su lugar, ¿cómo trabajas tú con tus deportistas? O sea, cuando llega una persona a ti, ¿qué es lo primero que le pides? Los objetivos. ¿Qué Ujú. quieres? ¿Qué estás trabajando? ¿No? Porque hay tantos deportes, tantas modalidades diferentes que yo es imposible que sea experta en todo. Entonces, por suerte, tengo un equipo a mi alrededor formados por mí desde la universidad, que cada uno, pues, tienen una especialidad, ¿no? Yo me encargo sobre todo de larga distancia, que es lo que me alucina, resistencia y larga distancia, pero sí que es verdad que Arianna, por ejemplo, aparte de ayudarme mucho también en temas de distancias quizá un poquito más cortas, ella es experta en deportes estéticos, ¿vale? Entonces Guau. cada uno tenemos nuestra especialidad. Entonces ahí se hace ya como una segmentación diciendo, a ver, ¿qué necesitas tú? Pero ya cuando lo tenemos ya decidido quién lleva a cada deportista, que esto hacemos una reunión, lo que empezamos es con una analítica completa. O sea, no Bien. trabajamos sin analíticas. Hay gente que viene. Es que me dan miedo las agujas. Me da igual, no mires, pero necesito saber cómo estás. ¿Cómo voy a aportarte yo una alimentación sin saber cómo estás, si tienes déficit, si no? En el mundo del deporte y del
y de las personas que no hacen deporte. Hay un montón de déficits que no se detectan en analíticas normales, Sí, porque tienes que estar muy mal para que te salga algo mal en una analítica normal. Así os lo digo. correcto. Entonces, se tiene que evaluar bien todo. Normalmente siempre digo lo mismo, ese día no hagáis deporte porque os Ujú. sacan bastantes tubitos de Sí, sangre, pero a mí me permite tener una visión muy clara de cómo es el deportista. A partir de aquí se pasan correcto. diferentes cuestionarios que se rellenan. Yo lo hago todo online. Bueno, en mi equipo Sí, lo hacemos todo online sí. y seguimiento constante. Y luego las reuniones una vez al mes. Y así se empiezan a establecer todas las dinámicas para ir trabajando entre sesiones, porque se piden siempre pues, feedbacks como mínimo semanales, dudas a tutiplé, pero ir estableciendo estos pequeños objetivos que queremos a lo largo del tiempo. Wow, qué guay. Oye, pues Ana, me ha parecido muy interesante, la verdad. Hemos hecho este pequeño viaje a través del ayuno, el ayuno deportivo, cómo funciona. Y no sé, ¿te has quedado con ganas de lanzar algún mensaje a las mujeres que te están escuchando y que van perdidas con su alimentación? Yo creo que el mensaje más importante para estas mujeres es que no se ofusquen, porque es normal estar perdidas, porque no hay estudios con nosotras, hay muy pocos, pero que por suerte cada vez hay más, y que sobre todo, si tienen que acudir a algún profesional, que sea un profesional que les haga sentir algo, que sientan feeling con ellos, que si ven algo que les chirría, que vayan a buscar a otro, porque hay mucha gente que no entiende o no investiga o no está al día de los últimos estudios. Y a veces es por desconocimiento, por falta de tiempo, porque la seguridad social va fatal, ¿vale? Y es importante que no nos quedemos con alguien porque creemos que es bueno. Hay Ujú. muchas personas buenas que no nos aportan mucha cosa. Pues ahora no te puedo dejar ir sin saber un poquito más de ti. Y vamos a ir a por la batería rápida de preguntas para terminar esta entrevista de hoy. Así que vamos allá. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. Qué chulo. Tres cosas sin las que no podrías vivir. ¿Mi hijo cuenta como cosa? Sí. Pues entonces, sin mi hijo, yo creo que es básico, ese es mi punto fuerte, es mi puntal, es mi vida, mi batería. Él es todo lo que yo necesito en este mundo, pero luego, si tengo que decir otras cosas, un buen libro, el mar y la montaña. Ah, qué bonito. ¿Qué le dirías a la Ana de hace 10 años? Buah, yo a la Ana de hace 10 años le diría que no se preocupase por opiniones ajenas o por cosas que le llegan y que hiciera lo que su corazón le decía en cada momento, que por suerte fui muy cabezota y acabé haciéndole, porque esto le permitiría abrir muchas puertas, ¿no? Pero sí que algo importante es que aprendiera a decir que no antes a algunas cosas y que marcara límites, cosa que no nos enseñaban hace, bueno, cuando No, nacimos. no, es verdad. Escena de película preferida. Está muy complicada porque no tengo una película favorita, soy más lectora bueno, que persona aficionada al cine, pero sí que es verdad que si me tuviera que quedar con algún largometraje, más que un largometraje, es con una película de dibujos animados que me marcó muchísimo, que es El Rey León. Y me marcó hasta el punto de que soy una gran apasionada de los animales y de lo que representan sus vidas, ¿no? Y de ahí que también a la larga pues me acabase haciendo vegana. Y esta Wow, película me marcó bastante. qué bonito. Es muy bonita esta película. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Ostras. A ver, si pudiera cambiar algo, aparte de erradicar completamente las guerras y la pobreza, aunque creo que estos son los típicos tópicos que todos acabamos diciendo, sería que no hubiese sufrimiento en niños, ni que hubiese huérfanos en el mundo, ni niños abandonados. Creo que es algo que cada vez que leo, es que claro, las adopciones en España están llenas. Hay 9 años de espera para adopciones en España, pero resulta que nadie quiere adoptar ni hermanos ni niños que tengan algún problema. Mira, que me emociono porque Sí, me rompe el corazón realmente y es algo que a veces lo hablamos con mi marido y digo, es que me duele tanto. tanto. Toda la razón del mundo. Y para terminar, ¿cuál es tu superpoder? Pues no te sabría decir, creo que mi superpoder es
creer firmemente en que los alimentos naturales tienen más poder que los suplementos. Ah, me encanta, esto me lo voy a apuntar. Me ha gustado esta frase. Pero Ana, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Te voy a fichar para la tercera temporada porque me encanta cómo hablas sobre la nutrición. Agradecerte tu presencia y desearte una feliz semana a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias. Lo mismo para ti y encantada de volver cuando lo consideres. Muchas gracias. Hasta pronto.